le agradecemos esta previa, podemos ir directamente al grano porque ya nos ha puesto en contexto maravillosamente bien Lara, como siempre. Yo estoy feliz de estar aquí, en este sitio que para mí es casa, como ya he dicho. Y creo que estamos felices todas, porque es que nos hemos encontrado aquí hace 5 minutos, antes de que vinierais, y estamos comentando la ilusión que nos hace poder estar aquí de charleta en esta mañana de domingo para hablar de tantas autoras que tuvieron que escribir desgraciadamente en la sombra, bien publicando como anónimo, bien publicando con el nombre del marido, bien publicando con un seudónimo masculino, y todo este encuentro vertebrado por la figura de Colette, que yo confieso que cuando Lara me dijo que estaba organizando esto hace ya bastantes meses, yo no había leído nada de Colette, que es una cosa que digo, pues me da mucho pudor, pero es que no ha ocurrido todavía. He leído a gente rarísima y a Colette no. Y fue una verdadera suerte que me llamara, porque desde entonces no he parado de leerla, he leído todo lo que me ha dado tiempo, me he metido en su vida y me parece una autora absolutamente fascinante, que como ella dice, es una pena que no se la conozca más en España, ¿no? A mí me ha maravillado su manera de ver el mundo, esa forma de hablar de la libertad femenina, de la pasión, del deseo. Y de todo eso vamos a hablar ahora. Quiero que vayamos desgranando un poquito los temas que están en su figura y en su obra, y luego pasaremos a otras Colettes, a otras autoras que también son maravillosas y que hay que seguir recordándolas, ¿no? Pues yo creo que para empezar vamos a ir entre todas charlando, pero para empezar me gustaría mucho, Milena, que tú nos contaras por qué es tan especial esta autora y por qué a ti te ha marcado. Pues esto es importante. Un montón de razones, me cuesta casi, pues sí, me cuesta contarlo. Yo empecé a leerla pues de adolescente, empecé en una serie empecé a leer a Colette con Claudine, que es lo primero que escribió. Colette pues se casa, es una chica de campo que se casa muy joven, a los 20 años, con un hombre, pues lo que comentaba, con un hombre de letras, que es un tío extraño, por un lado muy talentoso, tiene una editorial de música, ya había escrito de hecho libros, hace escribir libros por otros negros, no es la primera negra Colette. Y bueno, y se enamora Colette locamente de adolescente, ni siquiera tiene 20 años, de este famoso Willy. Y entonces escribe estos cuentos de Colette, y entonces yo empiezo de Claudine, que es un poco su historia. Willy se casa con ella y al cabo de un tiempo le empieza a parecer que esta chica así como especial, de pueblo, muy valerosa, muy extraña, que ya está en París, pues igual no escribe mal. Y entonces le dice, mira, ¿tú qué escribes? Porque él tiene varias personas trabajando para él, para hacer estos libros. ¿Tú qué escribes? Pues ¿por qué no? Esas cositas, tus recuerdos de chica y de adolescente, y si puede ser un poco picante, mejor. Y entonces salen estos libros, ella tiene 20 años, y son unos libros, ya está todo, o sea, no se puede ser más genial ya. En el caso después, Colette vive hasta los 80 y vas viendo, lo estábamos comentando, vas viendo la evolución de una mujer y de una escritora también, cómo los temas van cambiando. Durante 50 años se pasa hablando sobre todo del amor y lo que decías tú de los sentimientos, y al final dice que en realidad el amor es una tontería y una pérdida de tiempo, lo que estoy empezando a pensar yo. Y que lo que hay que dedicarse es en realidad a mirar a los árboles y a pasar por el parque. A la vida contemplativa. Sí, no contemplativa, pero que el placer, bueno, en fin. Yo empiezo con Claudine, entonces yo los Claudine fascinada, porque los Claudine son libros que para un adolescente, son libros en los que se habla mucho. Colette, o sea, Colette es de las pocas autoras que habla, que realmente considera que el alma es muy importante, pero que considera que la carne, que la pasión es muy importante, y habla... es que es una escritora increíblemente valiente, yo pienso que el valor es muy importante para una escritora. Bueno, entonces leo a Claudine, pues esto, con 14, 15 años, sintiéndome identificadísima con esa niña de principios de siglo, en el colegio, esa niña que de repente pues, se enamora de Colette, aparte de casarse 3 veces porque al tonto de Willy lo abandona, tiene historias muy importantes de amor con mujeres, y en los Claudine aparece. Pues empiezo con Claudine y después no sé, la voy leyendo a lo largo ahora estoy leyendo apasionadamente, acabo de acabar un libro mío y de premio me compré el 4º volumen de La Pléiade, que es una colección que me gusta mucho, que es el último de las obras de Colette. No sé, la siento muy de esa gente que diría una hermana, pero es más, no diría una madre porque una madre es muy complicado, pero diría alguien realmente muy, la leo y siento algo realmente, o sea,
una maestra, pero no literaria, sino de vida. Entiendo lo que dice, entiendo lo que le pasa, y después pues es... Sí, Dolores, no sé, me gusta mucho, es muy apasionada, es muy fácil identificarse con Colette, sí. Además, hay bastante donde leer, porque no me Río acuerdo, pero mucho ya. escribió más de 50 novelas. Claro, hay muchísimo, Quiero todo, decir, hay mucho que leer. pero puedes leer cualquier cosa de Colette, casi todo tiene interés, en todo hay un... es muy interesante, es muy buena, es muy buena, es muy... Pues... habla mucho habla todo el rato de la pasión, del amor, del deseo, pero de una forma nada política. Ahora yo encuentro que se habla tanto, hay muchísimos libros pues, sobre sexo, pero todos es como que las mujeres tenemos como la obligación, igual es porque del momento de posicionarnos y el sexo en el fondo, como, no sé, como de convertirlo en algo, en una batalla social, cuando el sexo es lo único donde realmente mantenemos la libertad todavía, y que puede ser igual que en el siglo XIX o que igual que en el siglo VI. Y en Colette, a pesar de ser inteligentísima, a pesar, pues esto sí, fue la primera mujer que tuvo un funeral de Estado y llegó a ser famosísima, o sea, y riquísima, pues no sé, y se casa con un segundo tío, el tío la traiciona, entonces ella se enamora del hijo de 16 años del hombre este, con el cual tiene que en aquel momento era legal, y tiene un nidillo de 5 años, o sea, una historia seria, teniendo ya más de 40 ella, con un chico de 16 años. Entonces, o sea, hace de cabaretera, se le suma de teatro, siendo un genio, porque Colette está al nivel, o sea, realmente está al nivel de Proust, está al nivel de quien queráis. Yo creo que están Colette y Virginia Woolf. Bueno, definitivamente ya basta. Que esto es algo que está mucho en su literatura también. Educación. Esa diferencia de edad, pero desde el punto de vista de la mujer, que ha costado mucho leer eso. Y los adolescentes ahora ya. Claro, pero el caso de Virginia Woolf y de Colette son dos casos excepcionales sobre que cuando eres un genio, lo que nos tiene que preocupar son las escritoras que en plan con talento, con mucho talento, mediano talento, poco talento, porque los genios como Virginia Woolf y Colette hay dos en el siglo. No hay más, no hay ninguna viva de este nivel. Y de estas acaban saliendo. Colette acabó siendo famosísima y Virginia Woolf es reconocidísima. El problema es con las tías, las escritoras con talento, que ya es difícil tenerlo. Creo yo, ¿no? Eso te lo hablamos antes. Sí. Cristina, que para ti también había sido una autora que te había llegado mucho, y hablamos de todos estos temas que ha mencionado Irene. Cuéntanos. Sí, lo comentábamos antes, que bueno, mi madre es francesa y he tenido una educación sentimental muy fuerte, creciendo con las aventuras de Malheur de Sophie, de la Comtesse de Ségur, por supuesto con Claudine, con Celia, como no, que también es quizás el equivalente, aunque comienza siendo un poco más pequeña, ¿no? Empieza jugando en el retiro con 7 años. Y es eso, es que es muy frustrante, es muy desgarrador ver la cantidad de autoras talentosísimas que hay en la Edad de Plata, estas ya popularmente conocidas como Sin Sombrero, ¿no? que tienen una obra lamentablemente bastante desconocida todavía, pero que cuando accedes a ellas te explota la cabeza porque te encuentras realmente con un nivel literario sin parangón, ¿no? Entonces, la lista realmente es interminable, no quiero apabullaros, pero es que hay, pues yo qué sé, hay perfectamente 50, ¿no? que estamos recuperando ahora, no sé, María José de Chopitea, Cecilia G. de Guilarte, Maga Carreño, Magda Donato, muchas de ellas también eran periodistas de guerra, Luisa Carnés, que también luego en el exilio comienzan a escribir para poder sustentarse, comienzan a escribir literatura infantil o incluso libros de recetas de cocina, y realmente cuando llegas a sus obras, bueno, por ejemplo las obras sobre la guerra civil, tal y como ellas las escriben, es que no hay color, ¿no? Mercedes Formica, Monte de Sancha, no tienen nada que envidiar a Chávez Nogales, a quien mencionábamos antes, ¿no? Por supuesto, Frida la Revolución. Entonces, es verdad que pues a mí me hierve un poco la sangre, ¿no? Porque te das cuenta que todavía queda muchísima labor por hacer. Y, por supuesto, Virginia Woolf y Colette son de primerísimo orden. Y luego, pues eso, quizás un poco como la punta del iceberg,
Estamos también recuperando, por ejemplo, a María Teresa León, ¿no? Y ves también, es muy frustrante ver cómo son siempre, ella se define a sí misma como la cola del cometa, ¿no? Cuenta sus memorias, lo grandísimo que es Alberti, y tendrán ganas de pegarle 2 tortas y decirles, pero ¿qué dices si tú eres talentosísima, ¿no? Es como que la sombra del marido es muy alargada, ¿no? Parafraseando, y pasa pues con todas, con todas. Viven siempre un poco a la sombra, ves como no son conscientes del talento que tienen. Hemos publicado también ahora los escritos de la pintora surrealista Remedios Varo, y en unas cartas con su marido también, ¿no? Le dice a él, no entiendo por qué te interesa tanto el éxito y el reconocimiento. Porque por carácter somos más humildes. Esto es un defecto en realidad. Bueno, igual para algunas cosas es una virtud, pero pienso que tendemos sí a ser menos, pues sí, a ponernos detrás, sin problema, cuando a veces habría que hacer el esfuerzo, aunque sea muy desagradable y muy pesado y no nos interese, de ponernos delante. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. He notado en este tiempo infinidad de citas terribles. Está, por ejemplo, Leandro Ángel Herrero. Sepan las mujeres que han nacido para amar y ser amadas, no para leer y ser leídas. Esto es lo que te meten en la cabeza. Si es difícil escribir y publicar a día de hoy, imaginaos con la autoestima mermada, con esa usurpación, con esa anulación total, ¿no? Que yo creo que esto es algo también, ¿verdad, Vanessa? Esa dificultad. Estaba escuchando a mis compañeras atentamente, y es cierto que hay algunas autoras, como puede ser Colette o Virginia Woolf, están las que tuvieron éxito en vida e incluso fueron muy famosas, se pusieron en el mundo por Montera. Yo me reencontré con Colette después de haberla leído gracias a una buena amiga francesa, estudiando precisamente, investigando a María Lejárraga en esa performance que monta con su amante mujer en aquel momento, y se pone smoking por primera vez y aparece nada menos que en el Moulin Rouge, porque por aquí vamos a escoger un escenario menos atractivo, ¿verdad? Y sale con ese Egyptian Dream, el sueño egipcio, y sale fumando con pantalones. El público empieza a alucinar y, no contenta con eso, se va transformando la amante en una especie, es una momia que la va desenrollando en escena, y cuando ya la desenrolla y se queda totalmente desnuda, le mete un muerdo en la boca, y en ese momento dices, pero bueno, vamos a ver, bueno, las tuvieron que sacar con seguridad del Moulin Rouge. Mira que el Moulin Rouge no era un sitio precisamente que fuera pues conocido por hacer espectáculos tranquilos, ¿no? Lo que quiero decir es que esa mujer tuvo éxito en vida y se ponía el mundo por montera. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a los colegios en pleno siglo XX-XXI, y ni siquiera aquellas que tuvieron éxito las estudiamos. Es decir, hay una cosa, y está el problema de las referentes, y hay una cosa que me he preguntado muchas veces. Las que estuvieron escondidas, como es el caso de María Lejárraga, ¿por qué estaban escondidas? Y porque las hemos descubierto algunas con un siglo de retraso. Pero ¿qué pasa con aquellas, incluso escultoras de la generación del 27, como puede ser Marga Gil, como puede ser todas estas, ¿no? O como puede ser la propia Mary Shelley, que nunca se la estudia como la mujer que inaugura el género de la ciencia ficción, es la madre de la ciencia ficción? Pues a mí en el colegio me habría encantado que me hubieran dicho que esta señora era la madre de la ciencia ficción, como me hubiera encantado haber estudiado a Colette, que se pasaba como por Virginia Woolf un poco de pasada. En el colegio francés sí se estudia Colette. Claro, pero en España no, pero estamos hablando del colegio francés. Yo estudié en la escuela francesa en Sevilla y no estudiamos el Colette. Y yo, que estaba en el británico, pues tampoco estudiábamos tanto a las británicas. Quiero decir, las estudiábamos más, evidentemente, a las británicas del 19 y del 20 en el colegio británico que en España. Pero es decir, que los planes de estudio, ni siquiera las famosas estuvieron. Claro. Sí, pero las que tuvieron éxito no lo suficiente. Entonces yo he llegado a una conclusión, que no sé si es errónea o no, y es que hay algo mucho más peligrosa que la guerra frontal contra... O sea, yo no creo que tampoco hay una conjura para vamos a diluir a estas mujeres. Es algo mucho más peligroso, es el desinterés. No importan. No importan. Es decir, no eran lo suficientemente importantes como para estudiarlas, ¿no? Yo creo que estamos en un punto en el que no es baladí que haya un rescate masivo de las mujeres investigadoras, de las mujeres escritoras. Yo creo que estamos en un momento que me gusta llamar de la rehabilitación histórica de la memoria de la mujer, parecida a la que vivimos en aquel momento con el rescate de la memoria histórica de la Guerra Civil, solo que ahora tenemos un poquito más de trabajo, ¿verdad? Porque afecta a 2 milenios
y a todo un planeta, no afecta a 3 años y a un país, ¿no? Entonces yo creo que nos queda mucho por escarbar. Cada vez que escarbamos un poco salen mujeres increíbles, mujeres maravillosas, que ya no forman parte de una cuota, que no podemos poner la excusa de que, de que las silenciaron por motivos X, no, es el desinterés. Y yo creo que para que haya investigadoras en el futuro, para que haya yo misma, para que yo me atreviera a ser dramaturga sin referencias, que era como caerse en una piscina sin fondo, pues a mí me habría encantado saber que María Lejárraga era una señora que en el año 30 tenía una obra en repertorio en Broadway, que había sido la autora junto a Falla de la drama de Adama y del Amor Brujo, que había escrito La Dama y el Vagabundo y tantas otras cosas, ¿no? O sea, es decir, necesitamos esas referencias para seguir creando y para que las mujeres no sigan teniendo ese síndrome del impostor del que estabais hablando ahora, que parece que es que no tienes el suficiente talento intelectual, parece que el intelecto siempre ha sido reservado para los otros, ¿no? Totalmente de acuerdo. No, y sobre todo también pienso yo de las mujeres, no solo pues, recuperar lo del pasado, sino para las chicas que están empezando a escribir. Yo pienso que hay muchísimo que realmente pues, llevamos estos siglos y siglos y milenios de desventaja y que realmente la visión que tenemos, pues, que ya es hora que la visión que tenemos las mujeres, de las mujeres y también de los hombres, pues salga y sea escrita. Y se ha escrito, y algunos tíos la han escrito y lo han escrito increíblemente bien. Pero bueno, es otra cosa. Yo pienso, por ejemplo, veo que hay como que las tías, pues cuando escribimos un libro, pues tiene que haber, no es suficiente como que sea en plan, pues nuestro alma, nuestro mundo, nuestro pequeño barrio, nuestra familia. No, hay que buscar siempre como para que interesemos, y solo tienen que ser temas más grandes. Pues no, pues tiene que ser pues el feminismo, o tiene que ser que la maternidad, o tiene que ser que los tíos no, los tíos, o para escribir en los periódicos, pues tienes que ser mujer y que te hayan, pues que te hayan, voy a decir persecutado, que te hayan, pues, que te hayan hecho algo, o mujer y árabe además, o mujer y tal. Pues yo no veo que Jabón Salteador tenga que ser nada más que un tío escribiendo su visión del mundo. Y esto, pues yo para las chicas jóvenes, pues siempre les digo escribir sobre lo vuestro y sobre lo más pequeño posible. Olvidaos del movimiento feminista, que es genial, olvidaos de las cosas sociales, olvidaos del calentamiento global, a no ser que sea realmente vuestra pasión y lo que os interesa. Hay que, o sea, faltan muchísimas voces, faltan miles de libros a escribir sobre nuestro punto de vista, lo que han escrito los tíos, nuestro punto de vista muy pequeño. Y sí, y creo que esto está está por hacer, y no necesitamos un argumento extra, aquí es la maternidad, no, o sea, solo con contar, pues debería ser, iba a decir otra cosa, no me acuerdo, debería ser suficiente contar nuestra... Me gusta mucho esta reflexión. Es que... Porque es absolutamente fundamental. Pero es que además, yo estaba leyendo mucho sobre las hermanas Bronte también, que es otro caso de 3 mujeres talentosísimas que tenían clarísimo que la literatura no era simplemente una pasión, que leer no era algo con lo que se entretenían, sino que querían dedicarse a ello y que tuvieron que ocultarse bajo 3 nombres masculinos, ¿no? Pues Charlotte, cuando ya desveló que era como la más echada para adelante de las 3, cuando ya desveló que había 3 mujeres detrás de esos 3 seudónimos, dijo una cosa que voy a leer que tiene mucho que ver con esto. Reacias a cualquier publicidad personal, ocultamos nuestros nombres bajo los de Carver, Ellis y Acton Bell. Esa elección ambigua fue dictada por una especie de escrúpulo a la hora de asumir nombres claramente masculinos, al mismo tiempo que no queríamos declararnos mujeres. En aquel momento no sospechábamos que nuestra manera de escribir y de pensar no coincidía con lo que suele llamarse femenino, pero teníamos la vaga impresión de que las autoras se exponen a ser leídas con prejuicio. Nos habíamos dado cuenta de que los críticos utilizan a menudo su personalidad como un arma para castigarlas o las recompensan con una adulación que no es un elogio verdadero. Y esto es algo que escribía Charlotte Bronte y que fíjate que es algo que sigue, esa etiqueta sigue colgando de nuestra espalda. Es decir, estoy muy de acuerdo con lo que decía Milena. Si hay un peligro en la falta de referencias, no digamos en las etiquetas. Es decir, si tú afrontas un tema que tenga, bueno, que en el título ponga mujer, o madre, o hija, o lo que sea que tenga que ver con lo femenino, entonces enseguida hay alguien que va a decir, has escrito una novela femenina. Que no olvidemos que ese es un término que viene del siglo XIX, que acuñan los críticos para hablar de una novela de mujeres para mujeres, de chicas para chicas, normalmente ligerito, claro, chick lit, sí, lo que hoy sería el chick lit, de chicas para chicas con sus temas,
que en realidad les interesan solo a ellas y no demasiado profundo, por supuesto, ni intelectual. Entonces, hoy en día, cuando se dice novela femenina, es gracioso porque dices, tú escribes una novela con una temática femenina, ¿verdad? Y eres mujer, dice que se ha escrito una novela femenina. Si es un hombre el que realiza una introspección en una mujer, entonces ha escrito una novela profunda, intimista. Entonces, ojo con eso, porque a mí me encantaría, yo no tengo ningún problema con la etiqueta de la literatura femenina, siempre y cuando hay una literatura masculina. Pero es que me temo que eso no existe. Entonces, mientras no exista la otra parte, yo me niego a esa etiqueta. Porque si no, pues soy un gato de Soseki Natsume, tendría que ser una novela para gatos, ¿verdad? Y entonces así seguimos con las estupideces. Hay una cosa que hace Toni Morrison, la premio Nobel norteamericana, que fue una de las primeras que quiso descolgarse a mandotazos las etiquetas, pues claro, ganó el premio Nobel y lo primero fue, es mujer, es negra y afroamericana, primera premio Nobel, ¿qué tal? Y ella siempre, pues se le preguntaba por qué se descolgaba de la literatura feminista y decía, pero mire, oiga, es que yo no me descolgo del feminismo, yo soy feminista, pero como escritora, como decías tú antes, es que yo no considero que es muy peligroso que piensen mis lectores que se enfrentan a una soflama o a un meeting en vez de una novela. Yo escribo novelas que sí, que tienen que ver con la mujer negra, con la mujer, pero también con el mito y con tantísimas otras cosas a nivel social que tiene que ver ese mundo mágico de Toni Morrison, pero es que ella es la primera que dice que la literatura no tiene sexo, ni nacionalidad, ni raza, porque la imaginación desconoce esas etiquetas, ¿no? Y a mí me parece que es una frase que yo por lo menos me la recuerdo de vez en cuando mientras escribo. Yo pienso que está bien escribir como mujeres. Me acuerdo pues la época de la Matute, de Ana María Moix, las que no querían, es que decían, da igual que sea una mujer o un hombre. Colette a mí me interesa tanto porque Colette escribe, o sea, con todo su cuerpo y con toda su alma de mujer, y es evidentemente escritura femenina y se nota. Y pienso que, o sea, tan malo es, o sea, tan horribles somos, no podemos hacer escritura femenina, o sea, hemos llegado a convencernos de que queremos escribir como ellos. Yo no, yo escribo para ti, o sea, escribo. Le gusta mucho a los tíos, a algunos tíos, pero yo escribo literatura de mujeres, es obvio. Y por ejemplo, pasa que no, porque a veces nos tiramos piedras contra nuestro tejado. Apareció hace unos años, igual los más jóvenes, ¿os acordáis? Un género nuevo que se llamaba autoficción. La autoficción de repente se puso muy de moda durante un tiempo. La autoficción, yo lo pensaba, es un género que es perfecto para cualquier mujer que quiere empezar a escribir. O sea, por fin era un género que evidentemente es un género que Colette ejerció. También había justo también esa autoficción, pero bueno, pero había de repente un género ahí que estaba de moda, en el que cualquier tía que empezase a escribir, pues era lo que tenía, nunca es fácil escribir, es muy difícil, pero lo que tenía más fácil, porque realmente hablar de lo nuestro, porque utilizaba nuestra vida, porque estamos realmente mucho más conectadas en general, pues sí, a nuestras sensaciones físicas, a nuestros sentimientos. Bueno, pues en la autoficción, al cabo de, es que no pasó ni un año, al cabo de menos de un año ya habían críticas, mujeres, diciendo que la autoficción estaba pasada de moda, que era un coñazo. Yo incluía de repente, no, también está pasada, no es realmente autoficción, en realidad, o sea, ya excusándome, porque empezaron a decir, no, porque la gente que hace autoficción es gente sin imaginación, en realidad lo que hay que hacer son novelas. Esto es el punto de vista de un tío. O sea, la autoficción, o sea, cualquier chica de 15 años, de 20, de 30, que quiera escribir, es la forma de entrar en la literatura para una mujer, a no ser que seas, si eres Agatha Christie, que las hay. No, también es otra cosa y está genial. Pero era un género, era una cosa que podía ser realmente para nosotras y que, ostras, está aquí, ahora está la autoficción, va a permitir que muchas chicas se pongan a escribir y no, que en un año o en menos, no es que la autoficción, contar tu vida, no está bien, yo quiero la imaginación, pero es que la imaginación es meterse en la piel que tienes delante. No es inventarte una novela sobre la media que también. O sea que pienso que a veces pues nos deberíamos pues ayudar más a nosotras mismas y pensar más con un poco más de distancia. En plan, ostras, surge un género que no es la tontería del chick lit, que a mí también me hizo gracia, el de Bridget Jones, yo lo publiqué cuando era editora, que fui editora, pero bueno, no es el chick lit, no es una cosa banal, es una cosa profunda y que se ha utilizado. Entonces no, el rey de la autoficción es el pesado este noruego Knausgaard, puramente porque es guapo y se pone en la portada de los libros, y todas las mujeres que hacen autoficción no tenemos imaginación y vamos a hacer corriendo. Vamos a buscar una novela que tenga lugar en el espacio. Venga, hombre, si no se ha hablado de nosotros aún casi. O sea, el tema tiene que ser nosotras, pienso yo. Pero bueno, la autoficción ya ha desaparecido. Lo han conseguido, ¿eh? Porque lo consiguen.
lo Yo sabemos. te quería preguntar también por el caso de Elena Fortún, que lo hablábamos antes, y todo el paralelismo que hay también con Colette y con todas las autoras que no han tenido la relevancia que se merecían con obras grandiosas como las que dejaron, ¿no? Claro, bueno, el caso de la Fortuna además es que como ha sido un poco considerada como autora infantil, entonces hay esa etiqueta en la que eres infravalorada porque no eres una autora con mayúsculas, ¿no? Sino, ay, es que es infantil, entonces lo que escribe no tiene importancia. Pero que es lo mismo, es muy valorado también. Absolutamente. La Y misma historia. es muy interesante lo que decía Milena, porque efectivamente es como que no, las historias que cuentan los hombres son universales, pero las que cuentan las mujeres no. Y por ejemplo, en Celia la Revolución, evidentemente, no hay, Celia no vive la vida en el frente, pero sí que te cuenta cómo es la cola para las cartillas de racionamiento, cómo beben, como no hay vermú y beben gasolina mezclada con ceniza y te cuenta la realidad, ¿no? Pienso también, por ejemplo, en los artículos periodísticos de Magda Donato, que es la creadora realmente del periodismo del estilo Gonzo aquí en España, que se hace pasar por una rea, entrar en una cárcel de mujeres para contar cómo es la realidad de una cárcel de mujeres. O se se hace pasar por loca, se interna en un psiquiátrico para contar cómo es la realidad de las mujeres en los psiquiátricos. Y claro, es que la realidad de la mitad de la población del mundo. Entonces, pienso también, pues no sé, en Mercedes Núñez Carga, que estuvo en el Maquis, estuvo en cárcel de ventas, luego logra salir y se va a la Resistance, está en Francia, la atrapan y la meten en Ravensbrück, en el campo de concentración alemán, y por ejemplo cuenta cómo hacían guardia las mujeres día y noche en los baños, porque muchas de ellas sufrieron abortos y estaban los cadáveres de sus bebés y hacían guardia para que las ratas no se los comieran. Pues esto es una realidad de mujeres, evidentemente, y no le quita un ápice de interés al revés, pero, y bueno, si hay hombres a los que esto no les interpela, porque a ellos solo les interesa lo que pasa en el frente y el matarse unos a otros, pues se están perdiendo. Pero claro, pero sí que es verdad que hay que luchar contra eso, porque con la literatura infantil hay un poco esta idea, ¿no? De, no, mejor un niño protagonista porque el niño es universal. A la niña, claro, te encuentras con Pipi Calzas Largas. A mí me encanta que mis sobrinos niños puedan leer Celia o Claudette o quien sea, ¿no? O El Malheur de Sophie o Pipi Calzas Largas y también se sientan identificadas con ellas. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser un niño el universal y la niña lo privado? Entonces te das cuenta de que realmente al final lo que hay es como mucho prejuicio y desconocimiento, ¿no? Y quizás hay que luchar contra esa idea de que la literatura escrita por mujeres no interpela a los hombres porque solo trata de asuntos femeninos. Es verdad, porque están muy interesados en nosotras ellos. Totalmente. No, que no es verdad, que no pienso que a los hombres, no pienso en absoluto que a los hombres no les interesen las mujeres, al contrario, pienso que os interesan muchísimo, pero pienso que sí, que para la literatura nos queda pues un camino larguísimo que recorrer, porque es verdad que además se nos lee distinto, se nos lee muy a menudo, pues no sé si lo sientes, pero con un cierto paternalismo, Condescendencia. un poco de condescendencia, un poco pues, sí, mira qué graciosa lo que cuenta, sí, no. Me acuerdo mucho también de doña Emilia Pardo Bazán, que decía eso de si en mi carnet de identidad pusiera Emilio en lugar de Emilia, qué distinta hubiera sido mi vida, y es que es tal cual, ¿no? Te quiero Bueno, es que preguntar a ti, Emilia Pardo Bazán, como un piropo se le decía que escribía como un hombre. claro. Hay que recordar que y la crítica contraria era literatura femenina o mujeril, que era un paso más en el insulto. Claro, pero ya no puede ser así, no puede ser que el piropo sea escribir como un hombre, esto hay que olvidar. Claro, pero sí creo que el único patrimonio del escritor y lo único que verdaderamente tenemos, seguro se lo digo mucho a mis alumnos en la universidad, es la libertad. Yo creo que siendo mujer, es verdad que un camino inmediato era la autoficción para contar nuestras cosas, pero también nuestras cosas que son las de la mitad de la población, que es que a veces parece que somos una minoría.
étnica, ¿no? Dices, es que somos el 50% de la población mundial, ¿cómo no te va a interesar el mundo de la mujer si tienes madres, si tienes hijas? Y si, de hecho, muchas veces, como decimos, los temas son tan universales que da igual a quién le estén sucediendo. O sea, hay casos que es una mujer, pero te puedes sentir en comunicación con ese ser humano, o bien porque es inmigrante, independientemente de que sea mujer, o porque tu protagonista es periodista. Yo qué sé, es que puede ser la empatía con otro ser humano, que es personaje, puede venir de las más variadas formas, ¿no? Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando se habla sí, bueno, es que le interesa a las mujeres la literatura de mujeres, pero si es el 50% de población, ¿cómo no te va a interesar, ¿no? Lo que le pase a ese ser humano. Perdona, que es que ibas a hacer una... No, que te iba a decir, bueno, sí, todo lo que añadamos es súper interesante, pero que te iba a decir que me parece también muy relevante hoy que nos cuentes tú, que nos hables del caso también de María Lejarraga, que tiene mucho que ver con Colette, por esto de que es el marido quien usurpa su nombre. En este caso lo comparto a medias con mi querida Cristina, porque es como nuestra abuela María Lejarraga, ¿no? Sí. Autora compartida. Absolutamente. Bueno, María Lejarraga, que hasta hace muy poquitos años era una absoluta desconocida en este país, no digamos de afuera. De hecho, creo que se la conocía un poco más en Argentina, donde vivió su exilio, ¿no? De muchos años. Es conocida porque toda su obra, que estamos hablando de 90 obras, entre 40 de teatro, traducciones, zarzuela, libretos musicales, como estaba hablando hace un segundo, de artes escénicas como El amor brujo, Las golondrinas, El hombre de tres picos, Margot, es decir, que son clásicos que hoy en día están en repertorio en la mayoría de los teatros del mundo. Bueno, pues esta autora, que no es una autora silenciada más, sino que es un clásico perdido, se la descubre hace muy poquitos años, ¿no? Ya en los años 60, una investigadora llamada Patricia O'Connor, por supuesto, norteamericana, pues da con esta mujer haciendo una tesis sobre Gregorio Martínez Sierra, que es el autor que a día de hoy incluso se estudia cuando vas a hacer las oposiciones para maestro de literatura, lo cual ya es bastante grave. Entonces, este autor del modernismo era famoso, hizo la tesis Patricia O'Connor por ser un escritor especialmente sensible con el mundo de la mujer, que trazaba unos personajes femeninos pues de una manera muy especial, y bueno, es que no los trazaba él, lo hacía ella, ¿no? Cuando a mí me encargan este proyecto de llevarla al teatro por primera vez, su figura como dramaturga, bueno, pues quizá porque yo también tenía un pie en la dramaturgia, otro en la novela, porque había escrito libretos de ópera también, la podía entender desde diferentes frentes. Pues para el Centro Dramático Nacional escribo una obra. Cuando empiezo a escribir, yo oigo campanas, pero no sé dónde. Sé lo que sabe más o menos todo el mundo, que era una autora que podía haber colaborado en la obra de su marido, que a lo mejor se le había ido la mano corrigiendo algunas obras, y que incluso alguna podía ser casi de ella, ¿no? En el 80%. Y poco a poco me voy dando cuenta, y es lo que llevo a la obra de teatro, esa investigación. De hecho, los investigadores aparecen en la escena para hacerle también un homenaje a esas investigadoras a las que no se les hizo ni caso en los años 60, porque ya lo estaban diciendo. Bueno, pues me doy cuenta que es que este señor no escribió una línea. Es decir, hay toda una correspondencia que además también tiene acceso a ella Renacimiento, donde este señor, como se separaron, le va urgiendo a ella para que mándame el segundo acto de tal obra, porque los actores no pueden seguir ensayando, o sea, esos niveles. O cuando se separan, pues pues llega un momento que hay una separación física, y gracias a eso pues tenemos toda una correspondencia que hace que sepamos pues que Gregorio le dijo cosas cuando ya había escrito casi la totalidad de su obra y había ganado el Premio Nacional de Dramaturgia, y sus obras estaban en no sé cuántos países, incluyendo el Manhattan Theatre de Nueva York. Le dice a ella: si no quieres escribir, no escribas más, pero yo estoy probando suerte con Marquina. Pero claro, Marquina tenía el problema de que quería firmar sus obras, ¿verdad? Él era director. Dice: le estoy perdiendo el miedo a los diálogos. Este señor ya había escrito toda su obra, que estaba perdiendo el miedo a los diálogos. Es decir, que no hay ninguna duda de que María Lejarraga es la autora total de obras tan famosas como Canción de cuna, que llevó García al cine, y que se llevó entonces a Hollywood también como su obra mamá en los años 40, en el Hollywood de la época, ¿no? Que era más que difícil que los españoles que empezaban a entrar ahí pues pudieran hacer sus producciones cinematográficas. Vamos, en resumen, que hay un clásico perdido del que se ha hecho también un documental, me llamó Laura Hoffman, que están imprescindibles de televisión española, además de mi propia novela, pero vamos, quiero decir que se llama María Lejarraga, Las mujeres de España, donde cuenta
pues toda la historia brutal de esta mujer y también su vertiente, por supuesto, feminista, de rescatadora de mujeres. En su día ella es la madrina de Elena Fortún, ahora que ha salido, y es quien impulsa a Elena Fortún a empezar a publicar sus obras. O sea que le debemos mucho a María Lejarraga. Sí, precisamente antes hablaba, ¿se oye? Sí, ¿no? Hablabas de Carmen de Burgos y me hace gracia porque hemos publicado los artículos feministas de María Lejarraga y precisamente hay una reseña de Perico de los Palotes a Gregorio Martínez Sierra y en realidad no es más que de Carmen de Burgos a María Lejarraga, ¿no? Y claro, la obra feminista de María Lejarraga, al ser publicada bajo el nombre del marido, las reseñas eran muy elogiosas, ¿no? Ay, este hombre, en qué sintonía está con las mujeres, con la feminidad. Si hubiera sido firmado por una mujer, habrían dicho, pues si hubiera sido en esta época, ¿no? Pues está feminazi, que está loca, que no se depila y estas cosas, ¿no? Pero cuando es un hombre el que lo escribe, sí que tiene como toda la coherencia y la inteligencia y todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, sí, el caso de La Dama y el Vagabundo, por ejemplo, también, ella en el año 50, con casi 76 años, que, bueno, que ya es decir, decide empezar una nueva vida en América, acaba instalándose, como bien ha dicho Vanessa, en Argentina, y le quedan todavía 25 años más de vida, porque llega casi a los 100 años, ¿no? De 1874 a 1974. Y claro, le queda todavía mucho por escribir y ves que, claro, tiene una fuerza y unas ganas de vivir y se ha encontrado con tantos palos en la vida, ¿no? Porque ella conoce a Gregorio en 1900, pero se casan en 1900 y ya él en 1910 conoce a Catalina Bárcena y en el 21 es cuando se separa definitivamente de María. Y aunque ya no estén juntos, continúan con este acuerdo, ¿no? Es un acuerdo que a ella, pues evidentemente no la beneficia en absoluto, sobre todo a posteriori, pero en aquel momento no se puede dar cuenta, que me recuerda también mucho al tema de la firma de Robert Capa, que nos olvidamos que muchas fotos firmadas por Robert Capa son de Gerda Taro, ¿no? Entonces hay que hacer aquí una reivindicación y aunque si bien es cierto que desde el año, creo que 2017, las GAE sí que han llegado a un acuerdo ambos herederos para que figuren como coautores tanto Gregorio como María, al menos, ¿no? que mínimo, todavía queda mucho por hacer porque hay muchos archivos y muchas fichas de los libros que sigue apareciendo como Gregorio como autor. Y claro, es que es ridículo a día de hoy seguir pensando que la obra entera de Gregorio, pero pues sobre todo la feminista que la ha escrito él, es que es evidente que es de María. Y quería añadir solamente una cosita para los que siempre me preguntan ¿y por qué no luchó por sus derechos? Es que sí luchó. Claro. Es decir, luchó mucho, pero tenemos que pensar que hay autores que se enfrentan a muchas fuerzas silenciadoras, que no solamente es el mundo masculino, en este caso de la época. Ella vive una Primera Guerra Mundial, una Segunda, 2 dictaduras y luego un exilio. Y entonces se convierte en una mujer exiliada, intentando recuperar sus derechos que no le llegan a través de la SGAE, que está en absoluta connivencia, y aparte que no están registrados a su nombre, con el franquismo. Entonces, quiero decir, hay cartas y cartas y cartas y cartas de esta mujer hasta que se cansa, pero que se cansa igual a los 90, desde Argentina, intentando reivindicar que ella es al menos la coautora. Era una mujer muy elegante, también no quería hacer daño ni siquiera a la memoria de los muertos. Todos sus colaboradores se van muriendo, desde Gregorio, pasando por Turina hasta Falla, que eran más jóvenes que ella, pero los sobrevivió a todos muchos años, porque vive casi 100, como bien dice Cristina, y entonces hay cartas donde ella está hablando con abogados que se venden a la parte contraria, intentando que figure su nombre, ya no solamente por una cuestión ya de ego, sino de supervivencia, porque necesita que le lleguen esos poder derechos, cobrar, ¿no? por su Entonces, obra. sí lo intentó. Y en la época no era tan sencillo como decir de repente, mira, me he separado, por cierto, que sepáis que soy la negro de mi ex marido,
Pues en esa época, si era tan denostado ser mujer escritora, en este caso dramaturga, no digamos ser negro literario. Es que la comunidad literaria primero no te iban a creer, como de hecho no le creyeron cuando escribe su libro de memorias. Dijeron, bueno, como si un hombre de la talla de Gregorio, decían los periódicos de la época, hubiera necesitado que una mujer le alumbrara el camino. Y cosas tan bonitas que están en prensa como a nosotros nunca nos gustó María Martínez Sierra y a su marido tampoco. Esas son las críticas al libro que se prohíbe, por supuesto, de sus memorias, donde ella se declara colaboradora muy elegantemente y muy inteligentemente, porque sabía que no le iba a tener caso. Pero, más allá de eso, si tú de repente, hoy, en la comunidad literaria, dices, pues mira, es que soy el negro de, bueno, yo qué sé, de Ken Follett. Y dices, mira qué bien. Entonces la gente te dice, oye, enhorabuena, venga, que vas a salir ahora mismo en la prensa. Pues no, no es así. Te dan la espalda. Por lo tanto, se quedaron los dos atrapados por una firma. Pero bueno, esto es porque siempre sale la pregunta de que parece que es una víctima de circunstancias que no luchó, ¿no? Es una señora que sabía que para ser dramaturga sus obras jamás se estrenarían en los grandes teatros si no era con el nombre de su marido, que pensó que su marido en algún momento haría el gesto de darle el paso, pero no lo hizo porque estaba muy a gusto, sobre todo ya exitoso en la figura del gran autor, que también era un gran director, eso no se lo niega a nadie, y que más adelante, pues esa creación, la más importante de ella, que fue Gregorio Martínez Sierra, el autor, es decir, ella es una pigmaliona, pues era un monstruo que se le hizo grande, que iba a toda máquina, y ya pues se quedaron los dos atrapados bajo ese seudónimo que era el de un ser real. Y claro, si tú coges un seudónimo que no es George Sand, que no existe, y es un ser real, pues ese ser real se puede divorciar y se puede morir. Y entonces, ¿qué haces con él, no? O sea, que es como si les escribían. Que hasta la hija de él, una vez fallecido, también reclamó esos derechos, que esto es algo que pasó con Colette también. Porque le correspondían legalmente. Claro. ¿Cuánto le costó? Pero Colette, yo creo que no lo recupera para que la deje en paz, creo que para poderse separar de Willy. De Willy, después cuando él falleció también... ¿Consigue recuperar los derechos, Colette? De Clotilde. Algunos, pero muy poco, yo creo. Fue súper difícil. Porque en un libro lo cuenta, que no consigue, todos no, pero que firma un papel y no consiguen. A esto vamos, a la dificultad, que a veces dices, ¿por qué no piden su nombre? Porque dices, no es. Parece que es que algunas no lucharon, no, claro que creo lucharon. que lo que consiguió fue eso seguro, la pasta, parte de la pasta. El proceso de divorcio ahí... yo no sabía. Sí, algo consiguió, sí. No recuerdo en concreto, pero consiguió negociar con él algún reconocimiento a alguna de las obras y pasta, me acuerdo, algo de dinero. Porque además es que él la sangraba viva. Claro. Es que era una usurpación. Porque claro, ella ganó muchísimo dinero, se hubiese podido hacer riquísima y se hizo a Willis, que era un Vivales, que estaba claro que lo sabía todo París, menos ella, pero ella era de campo, no lo sabía. Acababa de llegar. Me encanta esta idea de que vamos volviendo todo el tiempo a Colette, vamos hablando de un montón de mujeres que vamos volviendo a ella y como lo mejor que se puede hacer para recordarlas y para tenerlas presentes es leerlas. Me gustaría que cada una me dijera cuál es su obra de Colette, que habláramos también de qué recomendamos a la gente que le apetece meterse en esta autora, cuál sería ese libro que más os ha gustado, os ha marcado. Pues sí, quizás Claudine Lecole para mí es un modo de empezar también, ¿no? Quizás, bueno, también depende de la edad que tengas, pero mi Cristina niña no puede dejar de recomendar empezar por el principio. Igual que también recomendaría empezar por Filia lo que dice con Elena Fortún y poco a poco ir avanzando, sí. Empezar por el principio. Es que lo que a mí me parece con Colette es que está muy poco traducida. Yo me presento voluntaria para traducir algún libro, porque a mí cuando me preguntan qué de Colette, creo que está pues sí, lo que decía, está un poco, hay alguna cosa en anagrama, pero poco, hay alguna cosa en acantilado, pero poco. Habría que traducirla en serio o retraducir. Pues hay una obra que a mí me encantó de Colette que se llama Lo puro y lo impuro, en el que habla ella, pues son ensayitos en el que habla pues desde cómo va a visitar un club de opio, hasta del amor lésbico, hasta de los hombres que te rompen el corazón y que te habla como de todo lo puro y lo impuro. Es un libro increíble, extraordinario, bastante tardío. Ese libro es buenísimo. Después Chérie, en el que es la historia de una cortesana pues no sé de qué edad, de 40 años, que se enamora de un
que tiene una historia de amor con un chico joven y que después al final acaba hay una segunda parte de Chéri que se llama La Fin de Chéri, que es buenísimo, que es de la Primera Guerra Mundial, cuando ella ya, pues bueno, no sé, tiene, pero es que cualquier libro es bueno, pero para empezar habría que traducirlos al castellano bien y que a ver cómo, no sé con quién decíamos, lo que se hizo con Stefan Zweig, que Zweig que estaba totalmente olvidado y de repente se empezó a traducir bien y se convirtió en un autor, yo, ahora que acabo un libro, tengo tiempo, ¿puedo traducir un libro con él? No, aquí. Se ofrece. No, sí, sería un honor. Qué bonito sería que a partir de esta charla de los que quieran traducir a... Incluso Lo puro y lo impuro, que es un libro tan increíble y tan difícil de traducir, que ella decía que era su mejor libro, porque realmente es increíblemente innovador y de repente habla de temas, de cómo habla, pues sí, de las relaciones, del sexo, o sea, esta tía, o sea, que nace en 1900, o sea, y pensé, me gustaría traducirlo. Aquí quiero haber traducido un señor, que igual es buenísimo, no lo sé, pero yo creo que... Pero tú lo harías mejor. Yo la ofrezco también, la ofrezco. Es más, tiene editora. Ahora hablamos, sí. Yo no me puedo ofrecer porque yo traduzco el inglés, pero yo las ofrezco las dos, por favor, aquí que alguien en un momento dado impulse este proyecto. Pero es verdad que con respecto a lo que decías, yo no me podría quedar tampoco, quizá conseguí, pero porque me sobrecoge la libertad de esta mujer, o sea, la pasión con la que escribe. Y el desparpajo, ¿no? Lo deslenguada, que es que eso me entusiasma hoy, quiero decir, hoy desde mi comodísimo, en ese sentido, siglo XXI, ¿no? Donde nadie se sorprende de nada. No dejaron enterrar, Eso es. la Iglesia Católica prohibió un entierro religioso. Sí, el Estado de es que Francia le claro. dio un entierro con honores, o sea, por la calle, con una gran comitiva, pero la Iglesia Católica dijo que está loca, que se desnudaba en el teatro, Claro, ¿no? que se enamoraba de mujeres, que se liaba con Dios 20 años más joven, que de ninguna manera iban a enterrar, no la enterraron. No. Y hubo muchos autores que se ofendieron muchísimo, Graham Greene, muchos que no entendían. Sí, como, claro. claro. Pero por eso, el tema de las traducciones, ahora que lo sacáis, a mí me gustaría romper una lanza precisamente por todas esas autoras que no están traducidas y que no nos llegan también por ese motivo. Es decir, yo hace como unos años tuve que hacer fue un encargo además maravilloso, porque esos encargos que te sacan de tu estado de confort, ¿no? Y eso en teatro, en novela no me ocurre, pero en teatro sí, ¿no? Claro, no aceptas un encargo si algo muy importante, como en el caso de María de Jarra, no te resuena dentro, ¿no? Pero en este caso era sobre Rosa Luxemburgo. Bueno, no os podéis imaginar, era sobre el asesinato de Rosa Luxemburgo por lo suyo. Sí. Rosa Luxemburgo tampoco nos llegó a los colegios como nos tenía que haber llegado. ¿Y por qué no nos ha llegado? Entre otras cosas, aparte de estar borrada, no está traducida. Claro. Es decir, yo para poder escribir una obra sobre esta mujer, me tuve que hacer con un traductor del alemán que me tradujera gran parte de sus artículos. Es decir, ya no estamos hablando solamente de las autoras literarias, sino sobre todas esas autoras que colaboraron en el pensamiento político, en el pensamiento social de la humanidad y que sí han tenido un impacto, pero no nos han llegado porque no están traducidas, ¿no? Entonces, lo de la traducción es una cuestión importantísima también en nuestras filósofas, en nuestras políticas. Es decir, es fundamental que se las rescate para que podamos tener acceso todos. Estamos hablando de una autora alemana, no armenia. Es decir, que es que la tenemos ahí. Claro. Qué importante lo de la traducción. Y también, ahora recuerdo la licence du jour, no sé si... ahí está, hay una carta divertidísima donde su madre, Sido, le dice: hija mía, siento no poder ir a visitarte, pero es que mi cactus rosa está a punto de florecer, solo florece una vez al año, yo estoy muy mayor, no creo que vea la próxima vez que florecerá, así que no voy a ver. Es genial. Sí. Sí, ¿esa ha sido traducida en español? Miremoslo ahora, mira. Ahora estamos en Sí, eso es maravilloso. Que el encuentro no va a acabar aquí, ya lo sabréis. Pues mira, yo el último libro que me he leído de Colette es El nacer del día, que no sé si lo habéis leído, entiendo que sí, El nacer del día. Ah, pues es este, claro. Es este, ¿no? Sí, perdón. Que es el último que me he leído y que me maravilla, que además era el que tenía aquí. Sí. No. Ahora echamos un vistazo y cotejamos con la... ¿Cómo se llama ese que Seguro que es un señor. No. No, ay, qué mal. Estamos quedando fatal. Esto es prejuicio, ¿eh? Es Julia Escobar. Vale, pues entonces... ¿Ismaela?
No, que Ah, Que muy mal. muy mal nosotras por dar por hecho que es un señor. Sí, sí, no, no. Ah, pues no, sí. Y además el prólogo es maravilloso, que ahí es donde cuenta lo del A ver, ¿fue el funeral. liceo francés o no esta chica? ¿El qué? ¿Fue el liceo francés o no? Vamos a hacer aquí una investigación en cuanto Por acabe eso la cambia charla. todo. Cambia todo como el oído para reducir. Vamos a hacer una Una investigación investigación. en cuanto acabemos. Pero- Voy a leer, ya que estamos hablando de esta obra, nada, 4 líneas para que os hagáis una idea, que por cierto es una de los libros más autobiográficos, quizás, Sí. no sé tú, Milena, de todos, El nacer del día. Preguntando otra vez desde el público que qué libro es. El nacer del día es de la editorial Pretextos, con traducción de Julia, que hemos dicho, muy importante, traducción de Julia Escobar. Sí. Mira, os voy a leer muy poquito. Que ella o yo, ¿quién es la mejor escritora? ¿No salta a la vista que ella? Llega el alba, amaina el viento. De la lluvia de ayer, en la sombra, ha nacido un nuevo perfume. ¿O soy yo que voy otra vez a descubrir el mundo y aplico en ellos sentidos nuevos? No basta con nacer y crear cada día. Esa mano de bronce que corre, se detiene, tacha, prosigue, está fría de emociones, fría de una joven emoción. Que hay algo súper sensual en la escritura de Colette. Sí, sí, sí. En este caso muy- es el verano, es el mar, son los recuerdos, una conversación indirecta con su madre, pero yo creo que podemos acabar así diciendo cuál creéis que es esa esencia, eso que está en Colette que hace que acabes profundamente atrapado, y lo digo yo que estoy en segundo o en tercero de Colette, vosotras que estáis ya en, en cursos avanzadísimos, ¿qué creéis? No, pues esta sensualidad que dices tú, yo creo que es muy importante, es verdad, es una escritura, inventa un estilo, no intenta escribir como nadie que haya escrito antes. Y es muy, pues está muy conectado a lo que, por eso está contemporáneo, está muy conectado a lo que somos, porque el tacto, el olor, todo esto, pues lo seguimos sintiendo como seres humanos. No intenta, aunque yo pienso que es profunda, su vida es la es profundamente feminista porque a Freud le da la gana, en su escritura no hay nada de esto, no hay ni una teoría feminista. Su escritura es puramente el disfrutar de estar vivo y el disfrutar de lo físico que nos es ofrecido en este mundo. Y es lo que tú dices, es muy sensual, no es fácil escribir Muy así. sensorial también. Sí, exacto. ¿No? Pues, Para ¿Qué crees tú? mí, lo más importante que quizá puede tener un autor es la voz propia, ¿no? Y la voz propia es algo que se hace con el tiempo, es igual que se hace tu cara, igual que se hace tu forma de pensar, ¿no? Uno no nace feminista, igual que no nace ecologista ni nace pacifista, se hace por el camino. La voz se hace por el camino, ¿no? Y yo creo que la voz... Pero que a los 20 años lo tiene ya está. ¿eh? Sí, pero quiero decir, Pero- porque puede ser un proceso acelerado, pero que se hace, que no es algo que tú puedas provocar, que tienes la que tienes, y yo creo que nace de la libertad y de la valentía. Y en Colette, En libertad cual- y valentía. Exacto, yo creo que el cóctel de Colette, de libertad y valentía, es lo que a mí más me impresiona de ella o de cualquier autor o artista, ¿no? Y esa libertad y esa valentía también creo que la hay en Lejárraga, ¿no? El poder ocultarse tras el nombre de Gregorio le permite escribir un poco sobre lo que quiere y cómo quiere y contar todo lo que quiere, que si lo hubiera hecho con su propio nombre no hubiera sido posible. Ella publica muy joven los cuentos breves, ¿no? Con su propio nombre. Y su familia le sienta fatal, está escandalizada porque la verdad es que en aquella época ser mujer y publicar estaba muy mal visto, ¿no? Ser escritora. Entonces está se enfadó tanto, ¿no? Porque la reacción de su familia no fuera favorable que juró no volver a firmar con su nombre, y ves ese carácter, ¿no? Esa fuerza. Me recuerda también, ayer hablábamos, hicimos una ruta por el barrio de las letras, una ruta teatralizada, yo me disfrazé de María de Lejárraga y había precisamente una de las guías que hablaba también de Rosalía de Castro y cómo también a raíz de haber denunciado la situación de las mujeres en Galicia, donde al parecer cuando los hombres volvían de estar pues, mucho tiempo en alta mar, había una práctica nauseabunda de prestar a sus mujeres para que pasaran una noche en caliente, ¿no? Y ella esto lo denuncia y se le echan encima a todos los compañeros que querían un poco ensalzar
el sentimiento gallego, y ella jura no volver a escribir en lengua gallega, ¿no? Le quedan todavía 4 años de vida, pero es esa declaración de intenciones, ese jurar, ese adiós pongo por testigo que no volveré a hacer esto y cumplirlo, ¿no? Entonces, al final, creo que la mayoría de ellas en lo que coinciden es en el inmenso talento, en el tener algo de contar y saber contarlo, y tener también pues unas personalidades fortísimas que les permiten enfrentarse a todo tipo de penurias y seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos centrado mucho en esta ocasión en figuras pues quizás como Colette, María Alejárraga o Elena Fortún, pero no quiero dejar de animaros a descubrir a muchas otras, ¿no? que también están. Yo he mencionado pues eso, a Mara Carreño, Magda Donato, Mercedes Núñez Targa, pero hay muchísimas, María Teresa León, por supuesto, pero hay muchas más, ¿no? Las memorias de Clara Campoamor también son maravillosas, y bueno, si queréis luego podemos hablar de esto tranquilamente. Sí, fuera haz una lista. Sí. Porque yo no conozco ninguna de esas que has dicho. Pues de verdad que vas a quedar muy pues sí. impresionada. Vamos a hacer luego el post. Lara, pues como has hecho la introducción, danos ese cierre que necesitamos, porque podemos seguir aquí charlando hasta que nos dé el lunes, martes, miércoles.